Eso. Buenas, hola a todos. Nuestro grupo está conformado por Jean-Paul Corrotopa, Santiago Ramírez Aguirre, Ricardo Antonio Martínez Ospino y Karen Giraldo Rodríguez. Bueno, nosotros estamos encargados de presentar el proyecto Truth, desarrollado con el framework Django, conectado a una base de datos MySQL. Para comenzar, Django es un framework de desarrollo web basado en Python que nos permite crear aplicaciones robustas y seguras de una manera más rápida y organizada. En este proyecto configuramos un entorno virtual e instalamos Django junto con el conector de MySQL. Desde el archivo setting.py establecimos la conexión con la base de datos usando el parámetro de usuario, contraseña, host, puerto y nombre de la base. Además, Django organiza el proyecto en varias carpetas: models, views, templates, migration y URLs, lo cual nos ayuda a mantener un orden lógico en el código. En resumen, esta estructura es la base de nuestro proyecto y nos permitió desarrollar las funciones CRUD de manera modular y eficiente. Listo, en esta parte del video vamos a seguir explicando la parte del MVT o MVT de Django, que significa en sus siglas en inglés Model View Template, que esta es la parte en la que estructuramos las carpetas de Project en Django, donde tenemos tres partes principales, que es la parte del modelo, del model, que es donde tenemos la capa de datos que representa la estructura de la base de datos, que es donde podemos ver la estructura ahí de nuestras tablas con sus atributos y eso. Definimos los campos y comportamientos de los datos que se almacenan. Esto se representa mediante clases de Python que se heredan en dicho archivo. Luego seguimos con la parte de la vista, de View, la parte de la B, que esta es la capa de lógica de negocio, que es la que nos procesa las solicitudes y nos devuelve las respuestas. Esta recupera los datos del modelo de la base de datos, aplica transformaciones y las pasa a la plantilla. Y en Django son funciones o clases de Python que podemos observar en el archivo, en el código. Ya por último tenemos la parte del template, que es la parte de la plantilla. Esto ya la podemos llamar la capa de presentación, que es la que se encarga de renderizar el contenido que el usuario ve. Esto lo podemos ver en archivos tipo HTML como marcadores de posición para el contenido dinámico, para que se pueda mover la parte web de la pantalla del usuario final. Esto lo rellenan los marcadores usando el lenguaje de plantillas de Django llamado DTL. Entonces, como conclusión, podemos ver que esta es la arquitectura o el corazón de Django, la que nos permite, entre muchos otros beneficios, mantenibilidad y escalabilidad a largo plazo de la aplicación, ya que con esto es más fácil y más limpio mantener la aplicación, que sea escalable y agregar más funcionalidades en el futuro y solucionar bugs que se puedan presentar. Eso es todo, gracias. Listo, entonces seguimos con la presentación del modelado de los datos y las relaciones entre tablas dentro de la base de datos de nuestro proyecto usando el framework Django y el gestor MySQL. Nosotros creamos los modelos, dentro de los cuales tenemos dos principales, que es campesino, el cual contiene datos como identificador, nombre, cédula, teléfono y dirección, y el otro que es producto, que también incluye nombre, tipo, precio y una clave foránea que lo relaciona con el campesino que produce el producto. En Django los modelos presentan las tablas de las bases de datos. Cada atributo del modelo se convierte en una columna de tabla. Esta relación es de uno a muchos, ya que un solo campesino puede tener varios productos asociados, pero cada producto pertenece al campesino productor. Realizamos las migraciones con los comandos de Python, manage py, market migration y Python manage py migration, lo que permite que Django genere de manera automática las tablas en MySQL. Finalmente verificamos la estructura y los registros de MySQL, confirmando que la información sea guardada de manera correcta. Eso es todo. Ahora por último, vamos a ver nuestra aplicación web funcional que interactúe con nuestra base de datos y verificamos que realmente sí estén conectadas. Entonces, bueno, inicialmente vamos a ver esos archivos de los que hablaban nuestros compañeros. Aquí tenemos el archivo que es settings.py, que nuestros compañeros lo mencionaban anteriormente, en el cual se realiza la conexión con nuestra base de datos. Cabe aclarar que por default, por defecto, cuando se crea un nuevo proyecto en Django, este nos crea una base de datos SQL Lite. Pero para este proyecto nosotros decidimos usar una base de datos mucho más robusta, la cual es MySQL. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es pasarle el conector, después el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host, que vendría a ser el localhost o la dirección 127.0.0.1 y el puerto por defecto. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos ya creada nuestra base de datos que se llama AgroLinkDB, tal cual le habíamos pasado aquí este parámetro. Y esta base de datos contiene las tablas que nuestro compañero había mencionado anteriormente. Entonces, como podemos ver, aquí estas tablas ya tienen unos datos insertados. En nuestro caso, la tabla de campesinos o la entidad de campesino ya contiene 3 datos. Y cada dato pues contiene un atributo, el cual, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, es el ID, esta es la llave primaria, el nombre, los apellidos, la dirección de residencia, el teléfono, el tipo de identificación, el número de identificación, entre otros. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos el archivo de modelos, que es donde se crea, a través de una clase de Python, creamos como tal nuestras tablas. Entonces, como podemos ver, aquí estamos dando los atributos y estamos especificando qué tipo de texto es y cuál es el máximo que se puede agregar a este. Y en este caso, por ejemplo,
la tabla de la entidad de campesino, perdón, tiene una llave foránea que lo conecta directamente con el producto, tal cual lo había comentado mi compañero anteriormente. Entonces, bueno, aquí ya levanté el servidor mediante el comando python manage.py run server, se levanta en el localhost a través del puerto 8000 y como podemos ver también hace auditoría de todo lo que se realiza en la página. Entonces, bueno, vamos a acceder, como podemos ver, aquí tenemos nuestra página, nuestro aplicativo web, tenemos el nombre del proyecto, un pequeño eslogan, el nombre de la universidad, y aquí tenemos un texto, el cual es dinámico. Más en específico, este valor es el dinámico. Este valor lo que me está indicando aquí es cuántos campesinos están inscritos o activos en nuestra base de datos, o sea, cuántos registros tenemos. Si yo añado o elimino uno de estos registros, pues este numerito automáticamente va a aumentar si añadimos una nueva persona o va a disminuir si eliminamos a una. Entonces aquí tenemos nuestra operación CRUD. En primer lugar, tenemos la opción de agregar una persona, agregar datos a nuestra base de datos. Podemos visualizar todos los atributos y todos los datos de ese objeto de la base de datos. Podemos editar esos atributos o podemos eliminar esos registros. Ahora bien, vamos, por ejemplo, a añadir una persona. Entonces, como podemos ver, lo que hace es traernos todos esos atributos de nuestra base de datos que son solicitados. Entonces, vamos a añadir rápidamente una persona aquí. Por ejemplo, vamos a añadir a Marta. Marta Cruz. Bueno, Cruz no. Vamos a ponerle un apellido nuevo. Dirección de residencia vamos a hacer que es Vereda Pollito. El teléfono, vamos a decir que es del 1 al 9. El tipo de identificación, decimos que es cédula de ciudadanía. El número, proporcionamos cualquiera. El correo electrónico, proporcionamos cualquier correo electrónico. La zona geográfica, cualquiera de estas, y el producto. Si el campesino aún no ha registrado producto, lo podemos dejar vacío, dado que en la base de datos nosotros le permitimos que ese campo sea nulo. Pero en nuestro caso vamos a asignarle un producto al campesino. Algo que también quiero mostrar es que aquí añadimos un verificador de email. Quiere decir que hasta que nosotros no añadamos el arroba, el signo arroba en este campo, él no va a enviar esa información a la base de datos. Entonces vamos a añadirlo y vamos a enviar. Entonces, como podemos ver, inicialmente, como lo había mencionado, ahora este campo subió a 4 porque hemos añadido un nuevo registro, más en específico el registro número 10, que es Marta Topa, con este teléfono, este email, y los productos. Ahora yo quiero ver todos los detalles, entonces le doy en esta parte, y como podemos ver, me trae todos los detalles, y un registro que no se ve en este apartado, pero que sí está, es la fecha de registro, cuando se creó este registro en nuestra base de datos. Este es de forma automática y se crea automáticamente, como podemos ver el día de hoy. Y vale, ahora volvemos a inicio y ahora vamos a seleccionar la opción de editar. Aquí vamos a editar, podemos editar cualquier atributo, ya sea el tipo, el número, la dirección de residencia, los apellidos, el nombre, etc. En mi caso, yo quiero editar, por ejemplo, el correo. Voy a decirle que ya no va a ser campesino2, sino que va a ser, por ejemplo, marta@email.com. marta2@email.com y va a decir que ella tiene un nuevo nombre, que se le olvidó colocarlo. Le vamos a poner, por ejemplo, Marta Delmira, por poner cualquiera. Y le damos en enviar. Y como podemos ver, aquí automáticamente se actualizó nuestra base de datos. Ahora vamos a verificar que en la base de datos sí se esté actualizando esta información. Entonces, como podemos ver, tenemos solo 3 registros, pero nosotros ya hemos creado uno nuevo que viene a ser Marta Delmira Topa. Entonces, vamos a volver a ejecutar la consulta y como podemos ver, ya aparece nuestro nuevo registro en la base de datos, asociado con la llave foránea que hace referencia al producto del campesino, a la entidad producto, perdón. Y ahora ya por último vamos a eliminar un registro para verificar. Entonces en mi caso, por ejemplo, voy a eliminar este registro de Marta Cruz. Entonces voy a dar clic en eliminar y si todo sale bien, esto debería bajar a 3. El registro debería desaparecer tanto aquí como en nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer la prueba. Marta Cruz, lo elimino. Correctamente, el número bajó a 3 y ahora vamos a volver a ejecutar nuestra consulta en la base de datos. Y como podemos observar, ya no aparece ese registro. ¿Vale? Eso sería por la parte de la entidad de personas para agregar registros, por ejemplo, a nuestra tabla de productos. También lo podemos hacer a través del panel de administración de Django, en el cual también nos permite insertar nuevos registros y nuevos datos en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono la entidad campesino, él me trae los registros y los datos de qué campesinos hay en esa base de datos. Si yo le doy aquí en añadir campesino, como podemos ver, me trae los mismos campos solicitados en la base de datos, los mismos atributos de esta entidad, para yo poderlos rellenar. ¿Vale? Y aquí en productos podemos también añadir productos. Y aquí tenemos los atributos definidos en el modelo relacional que nosotros creamos en el eje 2. Entonces tenemos, por ejemplo, el nombre, si es papa, si es cebolla, si es, por ejemplo, fruta, manzana, verduras, etcétera. Una descripción, puede ser fruta recién cosechada, cuál sería el precio unitario, cuánto stock disponible tiene, qué categorías, si por ejemplo es un tubérculo, un vegetal, una fruta, etcétera, cuál es la unidad de medida, si son libras, kilogramos, etcétera, y el estado de esa misma fruta, de ese mismo vegetal. Y una vez añadido, pues se nos va a añadir el registro. Incluso vamos a crear uno rápidamente, por ejemplo, voy a decir que cebolla cabezona, bueno, lo voy a dejar como cebolla verde, por crear algo. Descripción, vamos a decir cebolla verde del campo de tu mesa. Precio unitario voy a poner, por ejemplo, 300 pesos, nomás por poner un valor. El stock voy a decir que 100. La categoría es un vegetal aliacea, perdón. La unidad de medida voy a decir que en libras. Y el estado vamos a decir que buena. Le doy en Save. Como podemos ver, Django automáticamente me da un mensaje de confirmación de que se ha creado ese registro en la base de datos y nos aparece con el ID de 5, el cual es
la cebolla verde. Si le doy aquí, puedo volver a recuperar los datos y los puedo eliminar, como también los puedo borrar. Entonces, si yo ahora voy a mi vista y, por ejemplo, voy a crear una nueva persona, como podemos ver, ya me aparece ese registro en la opción, el producto 5, el cual fue cebolla verde. Y si ahora realizamos la consulta en nuestra base de datos, como podemos ver, también ya aparece nuestro nuevo registro creado, el cual es cebolla verde. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que se encuentre muy bien. Hasta luego.